bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Hora de la Once Watch. Hoy día junto a Fernanda y Sonia nos acompaña Paula Charín. Ella la reconocerán, es una destacada y reconocida actriz de cine, teatro y televisión. Entre sus múltiples facetas, actualmente está a cargo del Teatro Ictus, relevando el legado de este importante espacio de creación, además de continuar participando de distintas instancias artísticas en torno al teatro. Así que, Paula, bienvenida a esta Hora de la Once Watch. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto hablar, darse vuelta con todo el tiempo del mundo sobre teatro, arte, vida, así que muchas gracias. Sí, muchas gracias y mucho gusto de tenerte acá en nuestra hora de la 11. Mira, yo quisiera partir, Paula, independiente que, bueno, como te presentaba Alejandra, digamos, la gente que nos está viendo sabe, digamos, y te conoce como artista, etcétera. Nos gustaría un poco también saber de tu biografía, a lo mejor desde esos otros lados que no se saben tanto, digamos, ya, y que bueno, y nos cuentes un poco cómo ha sido también el crecer. ¿Cómo es tu biografía, digamos, como una persona que ha crecido en el mundo del teatro? ¿Ya? ¿Cómo se ven las cosas desde ahí? ¿Ya? ¿Cómo es la infancia? ¿Ya? Bueno, un poco que nos cuentes eso para darnos un contexto biográfico. La infancia desde una niña, hija de un actor como mi padre que vivía en el teatro, es una infancia que mirada desde mí es la infancia normal, habitual, de una niña feliz, con suerte, con amor, con afecto. Mirado desde afuera, claro, mis amigas y amigos siempre encontraban todo esto muy, muy curioso, muy llamativo, ¿no? Mi vida transcurrió chiquitita, yo como que siempre digo que nací en la sala de la comedia y es probable que haya sido algo parecido, ¿no? Mi vida empezó cuando empecé a tener como conciencia, a ser un poquito más grande, pienso que por ahí, por los 6 u 8 años, ya me integré a ser público de los ensayos, de todo el movimiento que sucedía en el Ictus, que era tan fuerte, tan revuelto. Y bueno, y aquellos actores y actrices eran mis tías, mis tíos, era mi familia, realmente era mi familia. Entonces crecí en un mundo donde el juego y las emociones se confundían, ¿no? A veces eran un poco inentendibles para una niña chica, pero eran bien intensos. Entonces, sí, realmente yo diría que fue súper marcador el haber estado muy metida en aquella época, en toda mi infancia, digamos, en la sala, en el grupo, con los creadores. Uh-huh. Así que creo que fue una infancia para mí, bueno, no conozco otra, pero bien mágica, también bien complicada por las épocas que se vivían y por lo que el teatro Ictus en esa época se arriesgaba, ¿no? Vivían llenos de ilusiones, de creatividad, pero también bien llenos de temores, de miedos, y eso es heredable, lamentablemente. Uh-huh. Entonces, Uh-huh. al mismo tú eres tiempo... Perdón, tú eres eres hija única, tienes más hermanos, como Yo soy la segunda, somos la dos, segunda, ya. pero mi hermana es más grande, ella era ya, bueno, tiene 6 años más que yo, entonces ella yo creo que la Dariela, que se llama mi hermana, no vivió tanto en el teatro, tal vez porque mi mamá, cuando la tuvo a ella, aún era estudiante y mi papá todavía no estaba incluido en el grupo, todavía era abogado, entonces yo creo que la infancia de ella fue bien distinta en ese sentido, fue mucho menos contactada, como era más grande, me imagino que sus visitas al teatro eran distintas, ¿no? Con cierto grado de conciencia mayor. Pienso que nunca lo hemos hablado en realidad con mi hermana, pero me imagino que sí, que vivimos cosas distintas en relación al teatro. De hecho, ella es psicóloga como mi mamá. Sí, yo la Y yo conozco. soy actriz. Sí.
Sí. Sí, sí. Como es la hora de la 11, yo me estoy tomando un té. Bueno, de eso se Sí, trata, estamos todos muy tomando bien. tequila, ¿sí? Ah, café Sí. hasta ahora. Salud. Hola, hola querida Paula, qué grato y gracias por estar aquí con nosotras. Estábamos hablando de tenerte hace mucho tiempo, pero las vicisitudes de la vida, del diario vivir, Sí. nos llevó a que pasar un tiempo y te lo agradecemos mucho porque sabemos que estás en 1500 cosas al mismo tiempo, igual que el 99,9% de las mujeres en Chile. Así es. Te queríamos preguntar también, porque de eso se trata, de poder conversar sobre ti, de ti desde otro punto de vista. Y lo que tú nos decías, ¿cuándo y cómo tomas conciencia de esa importancia de lo que fue y de lo que es el ictus en esa época tan oscura de Chile? Y cómo tú te acercaste a eso y cómo formaste parte de eso, desde tu propio espacio, en el fondo, siendo muy niña y después más adolescente y grande, en el fondo. Bueno, yo me acerco a un lugar que es tan distinto al lugar donde yo me formo, ¿no? Es tan distinto al colegio. Eh, Me acerco de manera natural porque era muy importante convivir con el papá, que estaba mucho tiempo ahí. Me acerco también y la importancia la vengo a entender muchos años después. Solo entiendo que hay algo que me produce emoción, atracción, y no siempre una emoción, eh, no siempre risa, ¿no? Sino que también cierta conmoción al ver cosas que no entendía bien intelectualmente, pero sí las sentía. Entonces yo tenía esa sensación de atracción, de ir a este teatro, de vivir, de ver los ensayos y de ver los estrenos e ir a una y otra función y sentir una emoción que no me la podía explicar y que me hacía en general bajar llorando a los camarines y recuerdo muy bien como la sorpresa del papá y de la Delfina, que bueno, la Delfina siempre fue un referente, una mujer súper importante, una tía para mí. Entonces, me acerco desde afuera y desde adentro, porque soy un familiar, pero me acerco desde la emoción y desde la atracción, bueno, una niñita, ver lo que es un camarín, ver lo que es todo el color, ver lo que son los vestuarios, es muy atractivo, pero sin duda a mí lo que me atrapa es ese sentimiento emocional tan inexplicable que me produce en mi primera infancia estar ahí. Ese es mi acercamiento de más niña. Y yo diría que más adelante, antes de entrar a la universidad, sigue creándoseme un sentimiento y una atracción enorme, pero también un rechazo, porque yo quería, yo quería ser una niña que no tuviera susto. Quería que mis padres fueran como los padres de mis compañeras de colegio. Entonces, me alejo siempre yendo a los estrenos y maravillándome, pero ya no vivo mucho ahí. Y, y aparece en mí, de pronto, después de pensar en qué iba a hacer y qué iba a estudiar, algo muy inesperado, ¿no? Sobre todo para mi familia, que representó como un golpe, probablemente para ellos, el decidir estudiar teatro, sin haberles contado previamente. Entonces, en la época oscura y dolorosa y del trabajo más político y más... Bueno, el ictus siempre tenía una opinión y un lugar político, ideológico, ¿no? Eh, yo la vivo con mucho temor, la vivo con mucho temor. Esa es la verdad. Entonces, en la época más oscura lloro mucho en las funciones, me entero por dentro y por fuera las cosas horribles que están pasando y realmente soy muy chica para entenderlo, ¿no? Eh, entonces todo va ligado.
la vida y la historia de mi relación con el teatro va muy ligada a eso. Entonces es una relación de amor y distancia en aquella época, yo diría que entre los, qué sé yo, 12 y 17 años. Me trato de mantener un poco alejada, pero las circunstancias igual llegan a mi casa, ¿no? Qué sé yo, a los 17, 18 años, ya no me acuerdo qué edad, sucede lo de los degollados. Entonces, todo se confunde. Y eso en el teatro para mí ha sido una constante, saber y aceptar que a veces la ficción está más abajo, la realidad pasa a la ficción y la supera de manera impensada. Entonces esa es mi relación, ¿no? Desde varios lugares, amor, odio, atracción, susto, resignación, impotencia, una relación bien completa y bien compleja. Paula, y de esa relación que tienes en tu infancia, digamos, en tu adolescencia, de crecer en ese espacio, ¿cómo llegas a hacerte cargo hoy en día del Teatro Ictus? ¿Cómo ves también su rol, la importancia que tiene, sobre todo, bueno, ya desde el estallido social, pero obviamente el Ictus es un espacio bien simbólico? Entonces, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo llegaste ahí a hacerte cargo por una parte y por otra? ¿Cómo se ha vinculado con el tema del estallido social y bueno, ahora con la pandemia también? Bueno, yo heredo un poco el bastón de la posta, lo tomo de manera bastante natural. Siempre había tenido mucho miedo de que se me cayera todo el teatro encima de mis hombros. Siempre pensé que iba a tener el espacio y el tiempo de reflexión para saber si quería o no quería. Pero la verdad es que no lo tuve porque de pronto todo se precipitó con una enfermedad de mi papá. No tuve tiempo de pensarlo y ahí apareció la herencia, ¿no? Apareció lo que algunos llaman el deber, pero para mí significa una oportunidad, una retribución también, ¿no? Creo que mi vida ha estado marcada por muchos acontecimientos y por mucho trabajo del Teatro Ictus. Y llevo 30 años trabajando ahí, entonces creo que eso se dio de manera natural, una entrega natural, aunque a mi papá le costó, le costó alejarse, porque lamentablemente se alejó de una manera total, se alejó totalmente, no pudo, después del 2015 ya no pudo volver. ¿Y qué significa? Significa tantas cosas, o sea, el estallido social a nosotros nos pilla replanteándonos un montón de cosas respecto al funcionamiento de un teatro que necesita, como todos los teatros, tener un grupo estable, una más o menos estabilidad económica, funcionar, porque el Ictus siempre ha sido un teatro que se distingue porque es una compañía que tiene una sala, es un teatro independiente que tiene que sobrellevar una sala, lo que es fantástico por un lugar, pero es horroroso por otro. Porque, es terrible también, sí. Porque, claro, entonces a mí todos los movimientos sociales me tocan y me llegan desde aquel punto, ¿no? De querer volver a ser la actriz y desligarme de los temas de gestión. Y que es muy complicado. Es muy complicado porque a pesar de que las mujeres sabemos cómo multiplicarnos, es bien frustrante a veces decir yo quiero estar allá arriba del escenario y no gestionando las lucas y la sobrevivencia y los proyectos. Yo quiero estar ahí, pues. Tengo hartas cosas que decir como actriz o como directora. Entonces, los movimientos, primero el gran movimiento feminista nos pilla haciendo una obra
sobre Gabriela Mistral, lo que nos parece impactante. O sea, una vez más, la realidad y la ficción se juntan mágicamente, y la verdad es que fue... No sé por qué fue, me imagino porque las cosas que están en el aire, un artista las absorbe, ¿no? Y un día yo le digo a María Elena Dubochel, una gran y hermosa compañera, oye, ya, ¿no te gusta tanto la Gabriela Mistral? Vamos. Y la María Elena me dice, ¿pero qué vamos a hacer? No sé, vamos nomás. Tú la conoces, yo no, yo no conocía la obra de Gabriela, porque también empiezo a darme cuenta, como todo el mundo sabe, que Gabriela Mistral es una mujer tan negada, tan invisible, premio Nobel, pero tan poco valorada en nuestro país, ¿no? Una anécdota es que un día, conversando con mi madre, que es argentina, mi mamá me empieza a recitar poesías de Gabriela, y yo le digo, ¿pero cómo, en qué minuto? Me dice, no, en Argentina, en mi escuela, se pasaba Gabriela Mistral, era una materia, era un pedazo importante. Y se sabía, qué sé yo, 2 o 3 poemas de Gabriela, bueno, y entonces en eso nos pilla, como nos ha pillado tantas veces en el teatro, que la realidad se nos mete o lo que estamos haciendo se nos sale hacia la realidad, y eso es súper estimulante, eso es fuerte, porque en esta obra en Costanera, que fue el estudio que hicimos sobre Gabriela, que al final terminó siendo un poco la vida de 3 mujeres, ¿no? Pero a partir de la obra de ella, nos pilla a nosotros en la zona 0, donde está ubicada la sala, la comedia, y entonces, estando en ensayo, nos íbamos a las marchas, y de las marchas nos volvíamos al ensayo, y a veces no volvíamos porque era demasiado atractivo. Entonces, en eso estábamos, y luego viene el estallido, donde yo me estaba replanteando esta posibilidad de poder estabilizar un grupo, ¿no? Que es lo que al ictus lo ha caracterizado desde siempre. Un grupo, un dueño de casa que piensa en colectivo, que tiene vida en común, que sube, que baja, pero siempre un grupo. Y en eso nos pilla el estallido social, nos obliga a detenernos en nuestro trabajo, porque estamos en la zona 0 y no fue posible. Realmente no fue posible mantenernos dentro de la sala hasta el verano siguiente, hasta enero, digamos, del año siguiente. Como estamos en pandemia, no sé si es 20 o 19, si ya tengo un enredo. Nos pasa a todos, yo creo, como nunca terminó el 20, estamos en el 21. Pero el 18 de octubre fue del 2018 o 19. 19, ¿cierto? Yo también estoy perdida. Fernanda está silenciada. Es 2019. 19, ¿cierto? Y después, sí, claro, y el 20 es la pandemia. Pero como que han pasado 20 años, en verdad. Sí, absolutamente. Uno ya no sabe. Y aparte que ahora como que uno no se acuerda lo que hizo ayer, entonces como... La temporalidad cambió. Lo que pasa es que como estamos en este día de la marmota, ya lo único que nos saca es el estallido, que fue algo que rompió, ¿no? Sí, pero ahora seguimos en lo mismo. En 2019. Sí, octubre. Sí, 19. Entonces, estoy a cargo de un perrito que me endosaron acá y lloran. Bueno, nos pilla entonces el 2019, abrimos con una obra que a mí me emociona mucho, porque es la vuelta de Delfina al teatro, a la sala, al escenario. Alcanzamos a funcionar con esa obra que a mí me abrió un mundo, ¿no? De lo que significa la historia arriba del escenario, esa cantidad de años acumulados de experiencia y de visión de esta mujer. Y luego viene la pandemia. Entonces el teatro ha estado formalmente cerrado, pero informalmente funcionando, igual, porque si no nos morimos, ¿no? Entonces,
Entonces nos pilla en este gran desafío que es instalar un modelo distinto de funcionar, que ya se los voy a contar sin mucho detalle porque es medio latero, pero un modo distinto de funcionar que hace que nosotros dependamos de nosotros mismos y nos hace poder convocar actores, actrices y gente de otros lugares del pensamiento, del arte, de la escena, y celebrar días. Por ejemplo, hicimos el 8M, que nos hizo inmensamente felices por estar arriba del escenario, solo por estar. Entonces nos paseábamos nuevamente, todo lo que yo garateado, que la zona cero, que no sé qué, también es un gran plus, porque tú estás ahí y te vuelves a la sala y vas a la marcha de las mujeres y estás haciendo un streaming desde la sala. Entonces como siempre, todo tiene sus lados, ¿no? Y entonces este proyecto, el que estamos impulsando ahora, nos pilla arriba del escenario. Bueno, hoy no podemos estar arriba del escenario porque es imposible entrar o salir a ninguna parte, ¿no? El teatro tiene prohibida la entrada y uno tiene prohibido salir, pero estamos esperando que esto se abra un poco, y a pesar de que sabemos que no podemos trabajar con público, estamos haciendo varias cosas con un ictus que se define y que yo, porque, perdonen lo desordenada que soy, pero bueno, lo que pasa es que la ausencia no es lo mismo que la muerte. Y la evidencia de la muerte con la partida de mi papá hace que yo me replantee y que me quede un rato pensando qué es lo que voy a hacer. Porque a pesar de que él no estaba en el teatro, estaba vivo. Y la evidencia de la muerte, que uno la ve de una manera bien dolorosa, a veces también trae cosas productivas como movilizarse, necesidad de movilizarse. Porque uno o llora y se queda inmóvil en la pena, o se moviliza, y la pena la lleva a cuesta, pero te ayuda también a trabajar y a salir, y también a despegarse de algunas figuras muy fuertes que tiene el ictus, ¿no? En mi caso, a la figura de mi papá, que fue el gestor y quien se puso el teatro en sus hombros durante más de 50 años. Entonces de ahí yo me quedo un poquito en un periodo de reflexión. También me guardo porque, bueno, necesitaba estar en silencio. Y surgen ideas, y surgen compañías, y surgen personas que llegan y que ahora, aunque con pandemia y que con todas las limitaciones que tenemos, nos dan a mí, en lo personal, me llegan a regalar posibilidades de reinvenciones, de redireccionar algunas cosas. Pobre. Está todo abierto, no sé qué es lo que quiere. Bueno, entonces yo empiezo a redireccionar y trabajar y reclutar y conversar y buscar y hacer cosas distintas y planearnos la vuelta desde el streaming hasta las obras presenciales, porque no podemos quedarnos acostados pensando que cuándo será que va a terminar esto, sí, pues. ¿no? Cuando comienza la pandemia, yo convoco un grupo de amigas y de amigos y les digo, hagamos algo, veamos qué se puede hacer en Teatro Zoom. Y la verdad es que fuimos bien atrevidos y bien osados y usamos el nombre del ictus y jugamos porque uno siempre piensa que las obras del ictus tienen un gran peso y nosotros hicimos unas obras que significaba decir, estamos aquí, podemos hacerlo, ¿no?
si bien no era un resultado que tú pudieras decir, oye, se metieron en unas profundidades increíbles, pero estábamos ahí, y eso fue súper bueno. Para mí en lo personal fue un desafío decir, estoy contenta. No sé si es teatro o no es teatro, que fue una gran discusión sobre el teatro Zoom. Sí, po. No lo sé, pero fue una experiencia muy interesante, muy interesante. Y así hemos ido pariendo cosas. ¿Qué pasa? Hemos ido pariendo cosas que para mí habían sido impensables hasta hace algún tiempo, ¿no? Como tener una programación a un año plazo, que es lo que me tiene súper entusiasmada, confío plenamente, estoy acompañada de gente súper entusiasta y habilosa, y en eso estoy, en eso estoy. Ya ni me acuerdo por dónde partió la pregunta. No, pero está bien, era como en qué estaba el ictus, esa era la pregunta de la Fernanda. Yo te quería llevar ahora, está relacionado con lo que estabas hablando, pero bueno, una cosa que se me ocurrió cuando te estaba escuchando, ¿no? Que es todo el tema del duelo y cómo los duelos se transforman en creatividad, ¿ya? Y eso es algo que creo que las personas de cualquier tipo de profesión, pero sobre todo, digamos, la gente que está en el arte, lo tiene más acentuado, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera lo que estás contando también tiene que ver con eso, ¿no? Con ese vínculo, ¿no? Entre duelo y creatividad. Y bueno, y a propósito de eso también quisiera decirte que el tema de la muerte está presente en todos nosotros de manera inconsciente. O sea, la pandemia también, lo que pasa es que tú has tenido una doble muerte, digamos, o sea, hasta la muerte de tu viejo más todas estas otras muertes que están rondándonos, ¿no? Entonces es muy pesado y yo creo que toda la sociedad de alguna manera vivimos, ¿ya? Ese duelo que no podemos ni siquiera hablarlo, ¿no? Ni ritualizarlo. Entonces, bueno, un poco eso quería decirte mientras te escuchaba, estaba pensando eso. Pero te quería llevar a propósito de lo que también tú hablabas, a este tema un poco de cómo sientes tú, cómo ves tú, digamos, cuál tendría que ser o no cuál tendría que ser, cuál es el papel del arte, ¿ya? En la construcción de sociedades más igualitarias. Hablaste delante del 8M, de cómo la Mistral, cómo han entrado todas estas cosas, digamos, a este hito que tiene todo historia, ¿no? Como tú decías, colectiva, de trabajo colectivo, de creación colectiva. Entonces, me preguntaba eso, ¿no? Por un lado, ¿cómo ves tú, digamos, esa función del arte, ¿no? En la lucha contra la desigualdad? Y también, ¿qué te parece todo el tema del teatro feminista, ¿no? O de las posturas o las posiciones respecto, digamos, a cómo el feminismo entra, ¿no? en el teatro. Bueno, son dos cosas en realidad Yo creo que las dos cosas se vinculan notablemente, porque yo no concibo el teatro fuera del contexto. Un creador, si no habla desde sí mismo, poco puede pensar realmente en llegar al público. Y hablar de uno mismo no significa hablar exactamente de la contingencia ni de las cosas personales, íntimas. El teatro tiene una acción transformadora en sí mismo y hacia la sociedad. Es decir, si yo no creo que de verdad puedo entregar algo para que, como decía mi papá, ¿no? El día que yo me vaya de este mundo, pensar que quedó un poquito distinto de cómo estaba cuando yo llegué, ¿no? Si no puedo hacer algo por embellecer mi propia vida a través del arte y la de los demás, entonces no estoy haciendo arte, no estoy entregada. Y para mí el juego artístico está demasiado vinculado con las circunstancias. Cuando aparece en Chile las fuertes, digamos, manifestaciones de las mujeres más jóvenes, porque el feminismo no es de ahora, pero sí, es muy importante para mí entender por qué, porque mi generación es una generación que estuvo bien callada al respecto, ¿no? Bien
yo podría decir, ¿no? que yo me siento súper liberada y todo, pero nada que ver, po. Yo realmente, revisando mi historia, no fui nada liberada. Fui bastante rebelde, pero en una sociedad y en una familia bastante machista, ¿no? Y de hecho yo pienso que el ser mujer y el haber estudiado teatro y después haber metido el teatro hasta lo más dentro mío, fue algo bien removedor para mi familia. Curiosamente, ¿no? Lo vengo a entender ahora de grande, porque las pataletas que tenía mi papá al respecto eran grandes. Después lo disfrutó muchísimo. La Fernanda es testigo, después hacíamos muchas cosas juntos y él se sentía tremendamente apoyado y era muy generoso también, ¿no? Pero no concibo el teatro sin esta necesidad de estar metido hasta lo más profundo de las circunstancias que a uno lo rodean. Por lo tanto, siento que la acción transformadora del arte arriba del escenario y a su vez también la del público, porque vamos a decir, como quiera que nosotros estemos haciendo la experiencia ahora, el teatro es una experiencia presencial. Nos guste o no, es presencial, es un rito, es estar con la gente. Claro, Entonces también ahí viene la gran discusión que tenía el ictus, me imagino, en los años 70, por ahí, o 80, de la acción transformadora del público sobre el espectáculo. Entonces se produce que para algunos era un pecado, ¿no es cierto? Porque las obras eran las obras y daba lo mismo lo que le pasara al público. Las obras eran sagradas, inmodificables. Sin embargo, entra esta corriente que ellos eran bien avasalladores, ¿no? De decir, no, pues, aquí la acción modificadora del público habla y está presente y tiene que ver con cómo las circunstancias te van llevando a hacer distintas formas de espectáculo y a crear el siguiente de acuerdo a lo que pasó y francamente a cambiar las obras en el ictus. En toda mi historia se cambiaban una y otra vez. Llevábamos 6 meses presentando una obra y se volvía a cambiar el final y había una cosa como un poco obsesiva, ¿no? Y también, perdón, estoy resfriada, y también de la necesidad de estar permanentemente, como siempre han sido periodos mucho más largos, ahora las obras se junta un grupo con un fondo y hacen 12 funciones y chao, y esa cantidad de trabajo invertido queda ahí, no sé, en la nube, en las redes, pero para mí se pierde, ¿no? Porque presentar 12 veces un trabajo donde tú has dado tu vida es bien doloroso. Yo no quisiera estar obligada a eso. Entonces, también es odioso estar 2 años haciendo la misma obra, porque mientras tus compañeros tienen 10 obras en su currículum, uno tiene una. Y también, claro, uno se aburre, porque aunque todos los días pasan cosas distintas, obviamente dice, necesito ya hablar de otra cosa. Entonces yo veo que mi vida está puesta ahí, está puesta en que si no creyera en que el ictus puede contar, apenas podamos volver a encontrarnos con el público, ya sea virtual o presencialmente, si el ictus no puede opinar y no puede volver a hacer un teatro que habla desde no lo político partidista, pero sí desde lo ideológico, desde un lugar que ha tenido siempre, ¿no? No tiene sentido. Para mí no tendría sentido si esta programación 2021-2022 no estuviera francamente esperanzada y puesta sobre esa premisa. El Teatro Ictus ha sido y es, y espero que siga siendo un teatro opinante. Una voz que hable desde muchos, ¿no? No es mi voz, no es solo mi voz, pero
sí es mi afán de que podamos ser un ente opinante. Se necesita mucho. Yo creo que las circunstancias de Chile hoy hacen que las personas necesitemos estar contactadas, y el teatro también es un lugar de encuentro, de contacto, de socializar, de expresión, no solo de los artistas, sino que de los espectadores también. Chuta, no sé, hablé cualquier cantidad. No, está bien. No, estáis súper, súper, súper. Y yo agregaría algo, que el teatro para algunos es un espacio de sanación también, muy, muy, muy bonito. Y hablando de la sanación, Paula, yo me acuerdo alguna vez, hace miles de años, que hablamos esto con Nisim, de las escasas políticas públicas de protección, de salud, de seguridad social que tienen los artistas, los cultores, los creadores en general, las personas del arte, del patrimonio. Y tú desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? ¿Cómo podríamos solucionar o mejorar este tema? Y también, porque muchos de los miembros del Ictus ahora ya están en una etapa de su vida muy distinta a la que era antes, obviamente. ¿Y cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo han vivido ellos? ¿Cómo lo ha vivido la María Elena? ¿Cómo lo ha vivido el Pepe Secal? No sé. Están pagando, pues, Fernanda. Sí, pues, ese sí, es el problema, que en la etapa más grande de la vida, los actores y los artistas en general pagan el desprecio de una sociedad por las artes escénicas, por nuestra labor. Entonces, una sociedad que yo diría que nos estamos mejorando en un aspecto y nos estamos echando a perder en otro, porque por un lado nosotros, los artistas, decidimos que no queríamos vivir una vida más de mendigos, ¿no? Y entonces formamos organizaciones que están con nosotros, que nos hacen tener una vida más digna, más normal, una salud, una previsión más cercana al normal del chileno, que es re penca, es re malo, que es lo que se está discutiendo ahora. Sí, que es lo que se está viendo, claro. Pero por lo menos tener un espacio, un lugar en donde tú digas, yo estoy protegido de alguna manera por ciertas instituciones. El problema es que los que son más viejos no alcanzaron a disfrutar o a tener estos beneficios y la han pagado súper caro. Y yo creo que ese desprecio es una muestra de lo que ha pasado los últimos años, de lo que ha pasado en este país, porque la verdad es que antes había menos teatro, pero tú sentías que llamaba la atención, que era esto, que este atractivo. Ahora hay esta falta del público, esta falta de interés por ir al teatro, que es pre-estallido, pre-pandemia, no le podemos echar la culpa. No. Tiene que estar relacionado con esta sociedad del yo que no se vincula con el otro. Entonces, bueno, los artistas están ahí, de repente uno se divierte, pero nuestro papel fundamental ahora es tener una ubicación digna dentro del sistema, que es lo que creo yo, que de una vez por todas los artistas tenemos que estar contratados con las mismas leyes de protecciones sociales, a pesar de que los sistemas de salud son una porquería en este país, debemos estar ahí. En el Ictus nosotros funcionamos con protección a nuestros trabajadores, con todo lo que se debe, ¿no? Con lo que se debe hacer. De hecho, creo que los trabajadores del Ictus, los que están en la parte administrativa y en la parte no netamente artísticas, tienen mejores condiciones que nosotros los artistas. Eso es bien increíble, ¿no? Yo, si no estoy contratada en mi organización, no puedo ir a la mutual de seguridad, por ejemplo. Claro. Tengo derecho. Entonces, eso que la verdad es que en el mundo igual se ha repetido en muchas partes. Esto no es exclusivo de acá. Claro, no es la maravilla chilena. Yo creo que
hay que luchar por esta cuestión. Yo creo que está bueno de quejarnos y ya tenemos... Mira, lo que ha hecho la televisión en Chile ha sido empobrecer a los artistas por un lado, pero por otro lado dar una posibilidad de montarte en un aparato donde la dignidad, entre comillas, es la misma, o las condiciones de dignidad son las mismas para cualquier trabajador. Entonces, ha puesto a los artistas en el grado de trabajadores. No sé si antes éramos considerados como unas cosas divertidas nomás, unos entes divertidos. A mí toda la vida me han preguntado, y bueno, ¿y cómo te educaste? ¿Cómo te educaste? Porque mi papá era actor, ¿no? ¿Cómo te educaste? Como si ser actor fuera algo sinónimo de incultura y pobreza, ¿no? O de una cosa extrañísima. Me eduqué igual que todo el mundo. Lo que pasa es que mi papá y mi mamá eran dos trabajadores potentes, y curiosamente en la época de la dictadura fue cuando el ictus tuvo más público, tuvo mayor repercusión, todo el mundo quería estar ahí, se pagaban unas entradas, trabajaban de lunes a domingo, no paraban. Lamentablemente, cuando yo llego al ictus, eso empieza a bajar, porque yo llego justo con la llegada de la democracia. Entonces, hay un enemigo común que desaparece, y entonces hay un gran vacío. Pero ese es otro tema. ese es otro tema. Queda para otra 11, porque es bien interesante lo que pasa en el arte, la cultura, bueno, en general en ese periodo que tú comentas, pues, Paula. Sí, pues. Claro. Bueno, ya estamos un poco en nuestra hora, ya, y pucha, bueno, podríamos seguir hablando cualquier cantidad de cosas, Paula, pero te queríamos preguntar algo que siempre le preguntamos a todas las personas que nos acompañan en la hora de la once guacha. Ya es si tú tomas once, ¿ya? ¿Qué once tomas? Y a lo mejor qué once tomabas cuando niña también, ¿no? Mira, no tomo once. Ahora me tomo un café o un té, pero sí en lo más profundo de mí está la once que me invitaba una compañera del Manuel de Sala, y su mamá hacía leche con fruta, una yuya con un lado con mantequilla y el otro lado con mermelada, puede haber sido, no me acuerdo. Pero era la leche con fruta algo que me volvía loca. Para mí era un panorama. Esa once con mi amiga al lado del colegio era un momento maravilloso. Esas son las 11 que yo recuerdo, y que no se me van a borrar nunca. Y que tiene todo el sentido también de una época donde había una solidaridad, Manuel de Sala, en fin. Y Paula, querida, tú eres una mujer potente, reconocida en nuestro país, y te queremos pedir que nos dejes un mensaje a las personas, a las mujeres y a todas las personas que te están mirando hoy en este programa, lo que tú quieras transmitirnos, lo que tú quieras. Bueno, tal vez transmitir lo que me fue difícil a mí encontrar, lo que identifiqué recién a los 50 años, pero nunca es tarde. Encontré el lugar de empoderamiento en mi vida, no del poder, del empoderamiento. Y creo que cada vez que una mujer logra encontrar su lugar, su empoderamiento sobre lo que sea, pero cuando la vida de una mujer, voy a hablar desde las mujeres, ¿no?, está en las manos de una, la vida se pone más bella. Entonces, ¿yo qué podría decirles desde mi experiencia? Que hay que buscar y no parar hasta encontrar ese lugar que a mí en lo personal me ha hecho súper feliz. Qué bonito. Eso. Bonito, muchas gracias.
Sí, muchas gracias, Paula. Muy lindo. Gracias, Paula, por acompañarnos y por tus palabras y compartir tu experiencia con nosotras. Así que solo agradecerte que nos hayas acompañado en esta hora de la 11 Guacha. Les recordamos a todos quienes nos están escuchando, mirando, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, tenemos nuestro canal de YouTube, en Spotify, así que sigan viéndonos, sigan acompañándonos y nos vemos en un próximo capítulo de La Hora de la 11 Guacha. Un abrazo grande, Fernanda, Sonia y Paula, nuevamente, solo agradecimiento por acompañarnos. Que estén muy bien, cuídense. Muchas gracias.